bendiga. Gloria al Señor por este precioso día que el Señor nos regala. Y le damos la gloria al Señor, levantamos nuestra alabanza y nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y bendecir el nombre de nuestro Dios. En nuestra alabanza, en nuestra adoración, glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas en tu presencia. Gracias, Señor, por el amor demostrado en la cruz del Calvario a través de tu Hijo amado Jesucristo, el cual nos llena de todo poder y de toda gracia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos conduce a toda verdad y por la palabra santa y maravillosa que nos regalas en estos momentos, Señor, en que tanto necesitamos de ella para levantar nuestras vidas y creer y seguir confiando en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios de poder. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Le invito a que lo abra en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos 13 al 18. Aquí vamos a ver dos aspectos que son muy importantes en la vida cristiana y son la oración y la fe. Vamos a hablar de cada uno de ellos, puede decirse de forma separada, pero a la vez integrándolas, porque es necesario que nosotros las tengamos bien claras y bien precisas en nuestras vidas. Y allí nosotros vamos a entender por qué es que algunas veces fracasamos en la oración. Y es porque no comprendemos bien a Dios ni tampoco a la fe. Cuando la soberanía de Dios deja ser recalcada en nuestras oraciones, Dios pierde su grandeza, la Biblia pierde su autoridad, la obediencia pierde su virtud y la iglesia pierde su prioridad. Una reverencia apropiada hacia Dios es el suelo más fértil de una oración contrita y humillada. Y la oración exige poner en primer lugar a Dios. Eso lo estamos viendo. Vamos a leer inicialmente del versículo 13 al versículo 18, dándole toda la gloria al Señor. Nos dice, sed pacientes y orad. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces, como decíamos, en primer lugar vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar separada pero integradamente de cada uno de ellos. La oración requiere una comprensión apropiada de la fe. La gente de hoy en día habla mucho acerca de Dios, pero no del Dios de la Biblia. El pecado, la perdición, la condenación, la ira, el infierno, son temas totalmente impopulares en muchos lugares. Y muchas personas también promueven la fe sin, en realidad, sin tener bien claro lo que están diciendo. Y podríamos decir que promueven una fe sola y es la que acepta. La fe y la fe sola son dos conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque la fe obra, mientras que la fe sola está muerta, como dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Somos justificados por la fe solamente, pero no por la fe sola.
Y este es el gran error de la teología moderna. ¿Por qué? Porque la fe obra. Dios siempre ha salvado a los hombres por medio de la fe. ¿Y qué es lo que implica la fe? La fe recibe, la fe responde, la fe obedece, la fe vive. Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 26, que la fe sin obras está muerta. La mayoría de la gente reduce la salvación a solo una fe infinitesimal de una fracción de segundos. Pero según Santiago, es allí donde la fe está muerta. La fe no es para tenerla un momento, la fe es para tenerla toda la vida, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, en Gálatas capítulo 3, versículo 11, el autor de Hebreos en Hebreos 10, 38, que citan a Habacuc 2, 4 y dice, el justo por la fe vivirá. La fe obra. Si usted observa en Hebreos capítulo 11, donde está ese gran capítulo y se encuentra el salón de la fama del cielo, allí vemos cómo la fe obró en diferentes personas a través del tiempo. Durante mucho tiempo vemos la fe obrando en diferentes personas, en hombres, en mujeres, en reyes, en sacerdotes, en profetas. Los vemos obrando allí la fe en cada uno de ellos. La oración obra de igual manera, pero solamente cuando los hombres obran en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es esfuerzo, la oración es persistencia, la oración es fe en acción. Los hombres de fe oran porque aman a Dios y confían en Dios. En la oración no adaptamos nosotros la voluntad de Dios a la nuestra, sino que nosotros adaptamos nuestra voluntad a la de Él. Oramos como si todo dependiera de Él, de Dios, pero obramos como si todo dependiera de nosotros. No es hágase mi voluntad en el cielo, sino hágase tu voluntad en la tierra. Esa fue la manera como el Señor enseñó que nosotros debíamos orar. El problema es que muchas personas reducen la fe a un ídolo. ¿Por qué? Porque creen en el creer. Y eso contradice toda lógica. Ellos están orgullosos de su fe, se jactan de su fe, pero la fe hace a las personas humildes, porque la fe es confianza en Dios, no fe en la fe. La fe no cambia la realidad. Oiga bien, la fe cambia en la forma de afrontar la vida y le abre el camino al milagro. La fe, por ejemplo, en el caso de Abraham, no es certidumbre. A Abraham no se le dio un mapa del camino por donde iba a ir, por donde iba a recorrer. No, él dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Y esa es la aventura de la fe, es poner nuestra mano en la mano de Dios en quien nosotros podemos confiar. La fe ora. La oración es la voz de la fe. La fe es confianza en Dios, no en uno mismo. Nuestra oración es el concepto real que nosotros tenemos de Dios. Y esa oración también es el concepto y verdadero concepto de la fe. La fe no consiste en que se han recibido respuestas. La fe incluso consiste en vivir sin esas respuestas. Pero la oración tiene sentido precisamente cuando se vive. Job definió plenamente la fe y la oración. En Job capítulo 13, versículo 15, después de que le había venido todo ese desastre, sus amigos habían venido a lamentarse con él, habían dicho muchas cosas. Él dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Solo hay una conclusión allí. Dios es el gran conocedor de todo en la vida y la oración alaba lo grande de nuestro Dios.
Muchas veces nosotros quedamos sorprendidos al oír personas que hablan de reclamo y demandas a Dios a través de la oración. La oración no es arrogancia, no es egoísmo. No es yo lo pido y lo acepto y lo recibo y lo creo y ya lo tengo. No, porque esas son ideas presuntuosas. Y eso es también, algunas veces es hacer burla de la oración. Nosotros no podemos entrar en esa actitud. En segundo lugar, aquí nos sigue hablando Santiago del poder de la oración. Miremos versículos 16 al 18. Nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí viene una pregunta muy importante y es, ¿por qué será que nosotros no oramos más? Si sabemos que Dios es un Dios que escucha y contesta la oración. Son grandes las cosas que suceden a los que oran. Oiga bien, muchas de las bendiciones de Dios no pueden ser dadas al hombre sino hasta que éste ore. La Biblia nos relata cómo Dios fue impresionado por la oración de algunos hombres. Cuando dirigía a Saulo a que fuera a buscar a Ananías, él le dice, mira que aquí él ora, él está orando para Dios. Allí está orando. Nada que proceda del hombre es más maravilloso que la oración. Es por eso que Juan escribe en su carta en primera de Juan capítulo 5 versículos 14 al 15, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Los hombres que han cambiado y movido al mundo han sido hombres de oración. Qué impresionante, qué privilegio es hablarle a Dios, el ser recibido por Dios, pero qué maravilloso es saber que somos correspondidos por Dios. La oración es poderosa. Sin embargo, oiga bien, mi hermano, la oración no sana, el que lo hace es Dios. La oración es nuestro acceso a Dios. Es la oración, por medio de la oración que nosotros nos convertimos allí en aliados de ese Dios todopoderoso, en el Dios del universo que quiere oírnos y ayudarnos. Hay poder en la oración, por eso debemos orar. Mire lo que le dice Santiago aquí en la segunda parte del versículo 16. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Créalo, practíquelo. Crea lo que aquí está diciendo y coloca un ejemplo bien claro en un hombre, Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El poder de Elías era la oración. La más importante obra de los siervos de Dios era orar. Siempre orar. Por eso nosotros siempre tenemos que orar. Elías oró. Elías oró. Oró en sus oraciones. Elías creía en Dios. Así que por eso oraba. Elías oraba con sinceridad, con pasión. Elías no oraba simplemente. Él oraba en sus oraciones. Y hay una preciosa idea aquí, y es que dice
que del versículo 17, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y es muy importante porque nosotros tenemos una tendencia a creer que solamente Dios escucha a las superestrellas, a los super ungidos, a aquellos hombres super espirituales. Pero aquí está hablando de un hombre, ¿sí? Humanos como nosotros. Dios escuchó a Elías y también Dios nos escucha a nosotros. El apóstol Pedro dice también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay poder en la oración y ese poder es para nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar aquí? Que la oración impacta a Dios. Dios obra. La oración mueve el brazo que mueve el mundo. Cuando la iglesia de Jerusalén oraba, el lugar en que se encontraban tembló, dice en Hechos 4:31. Y Dios siempre ha prometido hacer mucho más de lo que nosotros podemos pedir e imaginar. La pregunta es, ¿por qué será que no oramos más? ¿Cuán poderosa sería la iglesia si el poder de Dios se aprovechara? Y es aquí donde usted puede entender por qué es que nosotros le pedimos que llegue temprano a la iglesia, que ore, que coloque en oración, que a los líderes que lleguen temprano orando, porque es necesario. ¿Por qué le invitamos al ayuno, a la oración? Porque es necesario que la iglesia ore. Cuando oramos, Dios es el que obra. Nuestro poder espiritual está a merced de nuestras oraciones. El enemigo tiembla cuando oramos. Hay poder en la oración y tenemos que creerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí también vemos cómo Dios contesta la oración. Toda oración cristiana es contestada. No existen oraciones de creyentes que no hayan sido contestadas. Hay oraciones que no son ofrecidas, pero no hay oraciones que no son contestadas. Y usted dirá, yo llevo mucho tiempo orando y Dios no me ha contestado. Cuidado con eso, Dios sí le ha contestado y ya le voy a decir. Y aquí también hay algo muy importante para este tiempo, porque es que llevamos orando mucho tiempo por esta pandemia, la iglesia ha orado, ha ayunado, y de pronto muchas personas se van a levantar diciendo, vea, tanto que oran esos evangélicos por esta situación y nada, que no pasa nada y no pasa nada. Eso lo hablan las personas que son faltas de sabiduría, los que no entienden el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque la oración no consiste en obligar a Dios, no, sino ganar su disposición. Dios contesta la oración. ¿Y cómo responde Dios la oración? Vamos a mirar 4 formas como Dios responde la oración. Dios responde la oración diciendo sí. ¿Sí? Dios quiere, así como un padre amoroso, darnos lo que deseamos. Elías oró y no llovió, Elías oró y llovió. Ana oró por un hijo, Dios la bendijo con Samuel y le dio 6 más. Dios vive para dar. El rey Ezequías oró para vivir y Dios le añadió 15 años de vida. No obstante, de nosotros tendemos a prescribir la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Tenemos la tendencia a pensar que Dios solo puede responder de una manera. Los hijos no saben qué es lo mejor. El padre sí sabe qué es lo mejor para sus hijos. Los hombres no saben lo que necesitan. Dios sí sabe lo que nosotros necesitamos. El sí de Dios algunas veces arroja resultados inesperados porque eso algunas veces hace que nuestras vidas sean desarraigadas. Y ese es el peligro, digámoslo así, entre comillas, que tiene la oración. Y nosotros debemos orar por lo que podemos, no por lo que no se puede. Cuando a Dios se le invita a entrar a nuestras vidas, toda clase de cosas pueden ocurrir. Ore siempre por la voluntad de Dios. Pero Dios también responde diciendo no. Un no es una respuesta también. Y tenemos nosotros esa tendencia
a negar que eso sea una respuesta. La oración no es una forma barata de conseguir algo a cambio de nada. Dios es Dios y el hombre no lo es. Nunca ha sido la intención de la oración hacer que el hombre se enseñoree de Dios. Son demasiados, oiga bien, son demasiados las veces que Dios dice que sí. Pero también algunas veces tiene que decir no. Usted algunas veces como padre le ha tenido que decir a sus hijos, no, eso no. Algunas veces le hemos tenido. ¿Sabe que todo sí conlleva también un no? Dios le dijo no 3 veces a su precioso hijo allí en el huerto de Getsemaní. Dios le dijo no 3 veces al apóstol Pablo cuando él le oró por ese aguijón que había en su carne. Y algunas veces no es la mejor respuesta. La oración es para que nosotros le hablemos a Dios, no para que Él se acople a nuestras necesidades o a lo que nosotros queremos. Cuando nosotros oramos, confiamos en su respuesta, sea que nos guste o no. Jesús oró en el Getsemaní. ¿Qué obtuvo? El Calvario. Esa fue la respuesta que obtuvo de Dios. Algunas veces Dios le dice sí, pero espera un tantico, espera tantico. Y nosotros vemos como el Señor demoró en algunos casos. Por ejemplo, en Lucas 1 vemos el relato de Zacarías y Elizabeth. Ellos oraban por un hijo, Elizabeth era estéril, y Dios le dio un hijo en su vejez. Y cuando Dios le hace el anunciamiento a Zacarías acerca de eso, él no se emocionó mucho. ¿Por qué? Porque él habría dicho, es que ese hijo yo lo hubiera necesitado hace 20 años atrás, y para qué ahora que ya somos viejos, que somos ancianos. Y no se emocionó. Y Dios le quitó el habla, no pudo hablar sino hasta que nació Juan el Bautista, porque la boca, oiga bien, la boca que no celebra con gritos las bendiciones de Dios será cerrada. Y Dios simplemente actuó en el tiempo que él necesitaba eso. Dios también le respondió la oración a Jeremías en Jeremías 42, versículos 4 al 7, pero esperó 10 días para hacerlo. Jesús siempre en las enseñanzas que nos dio, habló acerca de la persistencia en la oración. ¿Y por qué? Porque algunas veces puede demorar. Y cuando uno deja de creer, deja de orar, deja de orar. Por eso es que nosotros siempre tenemos que creer y saber que Dios hace las cosas. Pero también Dios a veces sustituye. ¿Qué quiere decir? Que Él envía algo diferente, o mejor aún, nos da más de lo que pedimos. Moisés oró pidiendo poder entrar a la tierra prometida. Dios le dijo, no me pidas eso, pero sí te voy a subir a este monte y desde aquí vas a poder ver esa tierra prometida. Jesús no se devolvió para sanar a Lázaro, se demoró 3 días, pero lo levantó de entre los muertos, lo levantó para que sus hermanas pudieran ver a Jesús como la resurrección y la vida. La más grande enseñanza sobre la resurrección fue la que Dios le dio a esta familia en este momento de aflicción. Cuando los padres no pueden dar a sus hijos lo que quieren, muchas veces lo sustituimos con algo mejor. Salomón pidió sabiduría. Dios no solamente le dio sabiduría, también le dio riqueza, paz y poder. Eso es lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Ahora bien, miremos cómo Dios dice sí, dice no, dice sí, pero espera un tantico, o Dios te da algo mejor. Por eso es que siempre debemos de esperar en el Señor. La oración cambia situaciones y Dios nos cambia a nosotros. El cambiarnos a nosotros es más grande que cambiar las circunstancias. El tener fe en alguien es darse uno mismo a esa persona. Cuando oramos debemos estar preparados para cambiar. Cuando oramos el resultado es diferente a que si no hubiésemos orado. Debemos orar siempre por más fortaleza,
no por menos problemas. Debemos orar por hombros más anchos, no por una carga más liviana. La más grande maravilla de la oración contestada puede que no sean las bendiciones, sino ver a Dios en acción en nuestra vida, el saber que Dios nos ha escuchado, el saber que Dios obra en nuestras vidas es impresionante. El orar cambia nuestras vidas. La oración es poderosa porque Dios es todopoderoso. La oración nos coloca en la presencia de Dios. Entre más tiempo pasamos con Dios, más nos hacemos como Él. La más grande respuesta a la oración es la presencia de Dios. Lo que Dios es más importante que lo que Dios hace por nosotros. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que estar convencidos de eso. Por eso, levante su oración. Crea en ese Dios que le ha llamado para bendecirle. Crea en ese Dios que le ha llamado para glorificarse en su vida. Crea en ese Dios que le llena de todo poder y de todo conocimiento. Padre, muchas gracias, Señor, porque creemos en ti. Nuestra fe está puesta en el único Dios verdadero, en el Dios todopoderoso, en el Señor de gloria, de poder y de misericordia, el que cuida de sus hijos, el que nos bendice con poder en todo momento y llena nuestras vidas con su bendición. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, porque tenemos la oración, por medio de la cual tú nos recibes, nos atiendes, Señor. Escucha nuestro ruego, escucha nuestra oración. Tenemos la intercesión poderosa de Jesucristo, tu Hijo, y del Santo Espíritu de Dios, que nos ayuda en nuestra debilidad y en el pedir como conviene. Señor, sabemos que tú estás obrando, Señor, en la vida, en el hogar, en las personas, que tú estás obrando, Señor, en los hogares, que tú estás obrando, Señor, para bendición en tus hijos. Señor, que todas y cada una de nuestras peticiones las traemos, Señor, delante de tu trono, y tú nos amas y tienes cuidado de nosotros. Palabra dice, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y aunque no lo veamos, Señor, tú estás haciendo la obra. Estás diciendo a la tierra, espera un momento. No hemos sido consumidos, Señor, por la misericordia tuya. Pero estas oraciones han subido delante de tu trono. La iglesia en la tierra está clamando, Señor. Está clamando por esta pandemia. Y tú, Señor, estás haciendo la obra, levantando vidas, levantando, Señor, enfermos. Tú estás haciendo el milagro, Señor. Lo creemos, Señor. Lo proclamamos. En tu tiempo, Señor. Porque tú estás llamando a las personas al arrepentimiento. Pero mientras esperamos, Señor, tu gracia y tu bondad se manifiesta sobre nuestras vidas. Tu amor y tu misericordia nos llena con su poder y con su gracia. Tu bendición, Señor, está sobre nosotros y sobre cada hogar. Bendigo cada familia, cada hogar, Señor, en el lugar donde están. Los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro, Señor, sobre sus vidas tu presencia. Señor, vallado alrededor de cada uno de nosotros.
de nuestros hogares, de nuestras familias. Declaro, Señor, de la gloria, tu amor y tu misericordia, cubriéndonos, Señor. Bendigo, Señor, con tu poder y con tu gracia, Señor, nuestras vidas. Cuida, Señor, a tu pueblo. Levanta, Señor, al que está enfermo, allí en las clínicas, Señor, en los hospitales, oh Dios. Trae, Señor, de la gloria esa oportunidad para que puedan ver y reconocer que tú eres el que los sana. Colocamos, Señor, esas manos, así como dice tu palabra, sobre los enfermos, Señor, para que sean sanos. En el nombre de Cristo Jesús. Y tú haces la obra, Señor. Tú haces la obra con poder y bendición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, no olvide, yo le invito para que comparta el devocional, comparta este video en sus redes sociales, lo comparta con sus amigos, lo envíe. Nosotros lo enviamos a todas las personas, lo enviamos a Australia, se envía a Estonia, se envía a España, se envía a todos los lugares, mi hermano, y de allí estos hermanos también los están enviando a otros lugares. Están compartiendo la palabra. Usted no se quede con estas buenas nuevas. No se quede con estas buenas nuevas. Compártala con otras personas. Las buenas nuevas. Hay una persona que está necesitando esta palabra hoy. Mi hermano, no se quede con ella. Compártala. Usted no haga sino compartirla. El Espíritu Santo hace el resto. Dios le bendiga. Les amamos en el Señor. Que el Señor me les guarde, que el Señor les proteja y les llene de bendición cada día más. Un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde.